¿Qué harías si descubrieras que tu hija, desaparecida hace 9 años, nunca salió de casa? En el otoño de 1998, un tranquilo vecindario en Guadalajara, Jalisco, se vio sacudido por la desaparición de una niña. Se desvaneció de su cama mientras dormía. 9 años más tarde, su madre, Sofía, está a punto de pulsar play en una vieja grabadora de juguete. No sabe que el sonido que saldrá de ese pequeño altavoz no solo resolverá el misterio, sino que la conducirá al descubrimiento más aterrador de su vida, un horror que ha estado oculto, literalmente, bajo sus propios pies. Aquella tarde de junio de 2007, el aire en Guadalajara era denso y pesado, cargado con la promesa de la tormenta de verano que se avecinaba. Sofía Ain Rodas estaba en lo que solía ser su hogar, en la colonia Chapallita, sellando con cinta la última de las cajas de cartón. La casa se sentía diferente ahora, más hueca, más grande, aunque la mayoría de los muebles aún permanecían. Ya no era su casa, ahora le pertenecía a Ricardo, su exmarido, y esa realidad se asentaba sobre ella como una pesada y húmeda manta. Ricardo se arrodilló a su lado, asegurando otra caja con cinta canela. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, como todo lo que hacía. Era un carpintero de oficio y su precisión se extendía a cada aspecto de su vida. Trabajaban en un silencio incómodo pero funcional, un ritmo que habían desarrollado a lo largo de 15 años de matrimonio. Ni siquiera un divorcio contencioso podía borrar por completo esa familiaridad, esa coreografía de la vida compartida. «Esta está lista», dijo Sofía empujando una caja hacia él. Contenía sus uniformes de enfermera de la Cruz Verde, textos médicos y el estetoscopio que había recibido como regalo de graduación. Eran los pertrechos de la vida que había construido para sí misma, la identidad en la que se había refugiado cuando la de madre le fue arrancada. Ricardo levantó la caja sin esfuerzo aparente. A sus 45 años, sus brazos aún eran los de un hombre que trabajaba con madera, fuertes y capaces. «Llevaré esta afuera», dijo, su voz resonando en la sala casi vacía. Se dirigió hacia la puerta principal, dejando a Sofía sola con otra caja y el eco de sus pensamientos. Intentó no pensar en cómo esta casa, que una vez fue el epicentro de sus sueños, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón guardaba un fantasma. La marca en la pared donde medían la altura de Valentina cada 6 meses. El ligero olor a pintura de acuarela cerca de la ventana donde a su hija le encantaba sentarse a dibujar. Realmente habían intentado, mantener su matrimonio a flote después de que Valentina desapareciera. Pero el dolor tiene diferentes formas para diferentes personas, y el de ellos había tomado caminos divergentes e irreconciliables. Ricardo se había refugiado en su taller en el sótano, rodeándose del olor a serrín y barniz, martillando y lijando su dolor hasta convertirlo en muebles que nunca usarían. Se había aferrado a la terapia de grupo como un náufrago a una balsa. Sofía, por otro lado, se había entregado a turnos dobles en el hospital, trabajando hasta que el agotamiento físico silenciaba las preguntas que la atormentaban en la quietud de la noche. ¿Cerré bien la ventana? Escuché un ruido y lo ignoré. Fui una mala madre. Las discusiones habían comenzado pequeñas, triviales. ¿De quién era el turno de comprar el mandado? ¿Por qué la factura de la luz era tan alta? Pero ambos sabían lo que se escondía debajo de esas pequeñas disputas. Una culpa monstruosa, un remordimiento que los devoraba vivos. El peso terrible de no saber. El limbo de la esperanza y la desesperación era una tortura que había envenenado el amor que una vez se tuvieron. Hace 6 meses finalmente habían admitido lo que ambos sabían desde hacía años. Permanecer juntos no traería a Valentina de vuelta. Solo servía para mantener la herida abierta y sangrante. Ricardo regresó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. La tarde de junio era bochornosa y cargar cajas en el pequeño Nissan Tsuru de Sofía era un trabajo duro. «Eso es la mayoría», dijo, su aliento ligeramente agitado. «Solo faltan unas pocas más». «Quiero visitar su habitación», dijo Sofía en voz baja, las palabras apenas un susurro. «Una última vez». El rostro de Ricardo se suavizó, una rara muestra de la ternura que una vez compartió. «Por supuesto», dijo. «Terminaré de cargar estas». Recogió otra caja dándole la privacidad que necesitaba para su despedida final.
Sofía subió las familiares escaleras, su mano deslizándose por el pasamanos de roble que el propio Ricardo había instalado cuando se mudaron. Cada crujido del suelo de madera bajo sus pies era un eco de un recuerdo. Valentina aprendiendo a caminar, corriendo para esconderse durante un juego, el sonido de sus pequeños pies dirigiéndose a su cama en una noche de tormenta. Se detuvo ante la puerta de la habitación de Valentina, una calcomanía de una mariposa que su hija había pegado años atrás, todavía adherida a la madera. Se armó de valor antes de girar el pomo. El aire dentro se sentía estancado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido en 1998. La habitación permanecía exactamente como había estado aquella noche. Las paredes de un rosa pálido, ahora ligeramente descoloridas, con mariposas que Ricardo había pintado a mano para ella, un pequeño tocador blanco cubierto de pegatinas de unicornios y estrellas que brillaban en la oscuridad. La pequeña cama con su edredón de ositos. Solo la ventana era diferente ahora, equipada con nuevas cerraduras de alta seguridad y barrotes de hierro forjado. Medidas de seguridad que llegaron 9 años demasiado tarde. Sofía recordaba aquella noche de octubre con una claridad cristalina y dolorosa. Había trabajado un turno doble en el hospital, llegando a casa a las 3 de la madrugada con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el cansancio. Ricardo estaba profundamente dormido, algo que siempre le pareció extraño, ya que solía tener el sueño ligero. Ella había revisado a Valentina por pura costumbre, un ritual nocturno, y encontró la cama vacía. La ventana completamente abierta, dejando que el aire fresco y otoñal hiciera bailar las cortinas. El pánico inicial fue una ola de hielo que la paralizó. Luego vino el grito, un sonido animal que despertó a Ricardo y pronto a todo el vecindario. La policía había sido minuciosa al principio. Perros de búsqueda, helicópteros con reflectores peinando el bosque de la primavera, cientos de voluntarios recorriendo cada centímetro de terreno detrás de su vecindario. No habían encontrado nada, ni huellas dactilares que no pertenecieran a la familia, ni huellas de pisadas en el jardín, ni el más mínimo signo de lucha. Solo una niña de 5 años que se había desvanecido en la noche como si el viento se la hubiera llevado. El caso se había enfriado con la misma rapidez con la que se había encendido. A pesar de la tensión inicial de los medios que habían apodado a Valentina la mariposa perdida de Jalisco, el interés se desvaneció. La Fiscalía del Estado mantuvo el caso abierto, archivado en un mar de expedientes, pero no había pistas que seguir. Era un callejón sin salida, un misterio perfecto. Sofía se acercó al armario, donde una foto de Valentina estaba en un marco plateado. Su hija le sonreía mostrando el hueco donde le faltaba un diente de leche, sus ojos brillando con una alegría pura e inocente. Llevaba su camiseta a rayas y su overol de mezclilla favoritos. Sofía besó sus propios dedos y los presionó contra el frío cristal. «Adiós, mi niña», susurró, la garganta apretada por un nudo de lágrimas. Secándose los ojos con rabia, dejó la habitación y bajó las escaleras. Ricardo la esperaba junto a su coche, con las últimas cajas ya cargadas. Se quedaron frente a frente en la entrada, dos personas que una vez se prometieron un para siempre, y ahora se preparaban para vidas separadas por un abismo de dolor. «¿Estarás bien?», preguntó Ricardo, su preocupación genuina. «Me las arreglaré», dijo Sofía, su voz más firme de lo que se sentía. «Ambos lo haremos». Entró en su coche y bajó la ventanilla. Ricardo se inclinó, el ceño fruncido por la preocupación. «¿Estás segura de que quieres llevarte todas estas cosas? Tu apartamento no es tan grande». «Si necesito más espacio, alquilaré una bodega. No es problema». Hizo una pausa, suavizando su tono. «Cuídate, Ricardo. Nos veremos por ahí». «Sí», dijo él, retrocediendo. «Conduce con cuidado». El viaje de 15 minutos hasta su nuevo apartamento en la colonia Jardines del Bosque se sintió como cruzar a otra vida. El edificio era un complejo modesto, pero estaba cerca del hospital, lo cual era conveniente para sus turnos nocturnos. Había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso,
una para ella y la otra, aunque no se lo admitía a sí misma, la había mantenido vacía. Una especie de santuario inconsciente, un espacio para el almacenamiento y los fantasmas. Mover las cajas le tomó horas. El diablito que le prestó el conserje ayudó, pero aún así tuvo que hacer múltiples viajes sudorosos por las escaleras. Sus nuevos vecinos la observaban con una curiosidad discreta, pero no ofrecieron ayuda. Estaba bien así. No estaba lista para nuevas relaciones, ni siquiera para conversaciones triviales. Al anochecer, torres de cartón llenaban su sala de estar como un laberinto improvisado. Sofía se desplomó en su sofá de segunda mano, completamente exhausta. Debería desempacar lo esencial: ropa de trabajo, artículos de tocador, algo para cocinar. En cambio, sus ojos seguían volviendo a una caja en particular marcada con la caligrafía ordenada de Ricardo: Tesoros de Val. Incapaz de resistir, la atrajo hacia sí y abrió cuidadosamente las solapas. Ricardo la había empacado mientras ella se ocupaba del papeleo del divorcio. Le había pedido que incluyera las cosas que Valentina más amaba, los objetos que eran una extensión de su pequeña personalidad. En la parte superior había un peluche de búho morado, gastado por los abrazos. Junto a él, el unicornio favorito de Valentina, con su cuerno de tela dorada ligeramente descosido, y una colección de otras muñecas y figuras de animales. Debajo, había vestidos y pijamas cuidadosamente doblados, que, increíblemente, aún conservaban un tenue aroma de la infancia, una mezcla de champú para bebés y galletas de animalitos. Dispersos debajo, había libros muy queridos, con las esquinas dobladas y las páginas gastadas, clásicos que le había leído cientos de veces. Y entonces, Sofía lo vio: la grabadora de cassettes, roja y blanca. No el costoso modelo Fisher-Price que Valentina había querido para su 5º cumpleaños, sino una versión genérica de una tienda de juguetes ya desaparecida. Habían estado ahorrando para un nuevo calentador de agua ese año, y el compromiso había parecido razonable en ese momento. Una punzada de culpa, fresca y afiliadora, la atravesó. Sofía levantó el juguete, sorprendida por su peso. Las baterías probablemente estaban muertas desde hacía años. Encontró el compartimento y descubrió que, en efecto, las viejas pilas se habían sulfatado, dejando un residuo costroso y blanquecino. Después de limpiar los contactos con un pañuelo de papel y un poco de alcohol, insertó pilas AA nuevas de su cajón de cachivaches. Con un corazón que de repente latía con fuerza, presionó el botón de play. El mecanismo emitió un familiar sonido mecánico, un clic y un zumbido. La estática llenó el aire, un siseo del pasado. Luego emergió una pequeña voz, clara y brillante. «Probando, probando. 1, 2, 3. Soy Valentina Ain Rhodes y tengo 5 años». El corazón de Sofía se contrajo tan violentamente que le dolió el pecho. No había escuchado la voz de su hija, su verdadera voz, en 9 años. Solo el eco en sus sueños. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Valentina continuaba charlando sobre su día en el kinder, sobre sus amigos, sobre una mariposa que había visto en el jardín. Entonces, la grabación cambió. Ruidos de fondo, movimiento. La voz de Ricardo, distante pero clara, filtrándose desde otra habitación. «Val, ven al cuarto de las muñecas cuando termines, ¿sí? ¿Recuerdas lo que te prometí? Una vez que terminemos, iremos por ese nuevo pony que tanto quieres». Sofía frunció el ceño. ¿El cuarto de las muñecas? Rebobinó la cinta con un dedo tembloroso y la reprodujo de nuevo. El tono de Ricardo era diferente al que usaba normalmente. Era persuasivo, casi suplicante, con un matiz que no podía identificar pero que la inquietaba. Y la promesa del pony tenía sentido como un soborno por buen comportamiento. Valentina amaba esos juguetes. Sofía buscó en la caja, pero no encontró ninguna figurita de ponis. Quizás estaban en otra caja, o quizás Ricardo las había guardado. Algunos juguetes habían sido demasiado dolorosos para empacar.
Para cualquiera de los dos, reprodujo la grabación por tercera vez, escuchando atentamente cada palabra. ¿El cuarto de las muñecas? Una frase extraña. Ricardo nunca se había referido al dormitorio de Valentina de esa manera. Siempre fue el cuarto de Val o tu habitación. ¿Era parte de un juego que jugaban? ¿Un apodo especial que se le había escapado de la memoria con el paso de los años y el trauma? Después de todo, Ricardo, al trabajar desde casa, había pasado más horas diurnas con Valentina. Quizás compartían secretos, juegos que ella no conocía. La idea la consoló y la perturbó al mismo tiempo. Dejó la grabadora a un lado, el eco de la voz de su hija resonando en el apartamento silencioso. El peso de la emoción la dejó sin fuerzas, pero sabía que tenía que seguir. Tenía un turno en el hospital a las 10. La vida, a pesar de todo, continuaba. Comenzó a desempacar sus pertenencias personales, un acto mecánico para distraer su mente. Pasaron horas mientras organizaba su nueva vida en nuevos espacios. Platos en armarios desconocidos, ropa en un closet más pequeño, fotos familiares en paredes diferentes que las hacían parecer ajenas. Cuando abrió su archivador para organizar papeles importantes, se dio cuenta de que faltaba algo crucial. Los documentos de renovación de su licencia de enfermería no estaban allí. Revisó cada carpeta 2 veces, luego buscó frenéticamente en las cajas etiquetadas con su nombre. Nada. El reloj en la pared mostraba las 8:30 de la noche. Su turno comenzaba en 1 hora y media. Sin esos documentos, no podía probar que sus credenciales estaban actualizadas. La administración del hospital era increíblemente estricta con el papeleo. Podrían enviarla a casa y no podía permitirse perder un turno. Con un suspiro de frustración, marcó el número de Ricardo desde su nuevo teléfono fijo. Él contestó al tercer timbre. «Sofía, ¿todo bien?» «No puedo encontrar los documentos de mi licencia», dijo ella, tratando de mantener la irritación fuera de su voz. «Creo que los dejé en la casa. ¿Estaría bien si pasara a buscarlos?» «Oh». Hubo una pausa, un silencio que duró un segundo más de lo normal. «Acabo de salir para mi sesión de terapia, el grupo de duelo. No volveré hasta tarde». Sofía miró por la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Guadalajara con tonos de naranja y rosa sobre los edificios. «Realmente los necesito para mi turno esta noche», insistió. Podría usar mi llave. Prometo no tardar». «Claro, por supuesto», dijo Ricardo, su tono relajándose. «Sabes dónde está todo. Solo cierra con llave cuando te vayas». «Gracias, lo aprecio». «No hay problema. Buena suerte esta noche». Sofía colgó y agarró las llaves de su bolso. El peso familiar de la llave de la casa se sentía extraño ahora. Un vestigio de su antigua vida que probablemente debería devolver pronto. Dejó las torres de cajas sin desempacar, esparcidas por su sala de estar como un monumento al caos de su vida, y se dirigió a su coche. Llegó a la entrada familiar 15 minutos después. La casa se erguía oscura contra el cielo del crepúsculo, las ventanas reflejando los últimos rayos del sol como ojos vacíos. Era extraño cómo de rápido un hogar podía convertirse en solo un edificio. Entró por la puerta principal, encendiendo las luces a su paso. El silencio era total. Se dirigió directamente al que ahora era el dormitorio de Ricardo, al final del pasillo. La cama de matrimonio que habían compartido durante 15 años se veía desolada, con una sola almohada. Ricardo ya había eliminado metódicamente los rastros de su presencia. No había joyas en la cómoda, ni novelas románticas en la mesita de noche. El archivador estaba en la esquina, donde siempre había estado. Abrió el segundo cajón y encontró la carpeta manila marcada como «Licencias médicas», exactamente donde la había guardado. Los documentos estaban todos ahí. Un suspiro de alivio la invadió. Al menos esto no afectaría su trabajo. Mientras se giraba para salir, las palabras de la grabadora de cassettes resonaron en su mente. «El cuarto de las muñecas». La frase la molestaba, como una piedra en el zapato, una pieza del rompecabezas que no encajaba. Se encontró subiendo las escaleras hacia la habitación de Valentina nuevamente, casi por instinto. La puerta crujió al abrirse. Sin el desorden de los juguetes y la ropa que había empacado antes, la habitación parecía más grande, más triste. Caminó lentamente alrededor del perímetro,
pasando los dedos por las paredes pintadas de rosa, esperando a medias encontrar alguna decoración de princesas que hubiera olvidado. Nada. Ni castillos, ni tiaras, ni imágenes de cuentos de hadas. Abrió la puerta del armario. Los ganchos vacíos tintinearon juntos. El ropero de madera estaba contra la pared del fondo. Cuando se acercó, el viejo mueble se movió ligeramente, inclinándose hacia ella. Sin el peso de la ropa dentro, sus problemas estructurales eran obvios. Una de las patas delanteras no tocaba el suelo correctamente. Examinó el hueco, notando cómo las tablas del suelo de madera se habían deformado ligeramente debajo. La habitación había estado cerrada con tanta frecuencia desde la desaparición de Valentina que probablemente se había acumulado humedad. El clima de Guadalajara era duro con las casas antiguas. El ropero se tambaleó peligrosamente cuando intentó estabilizarlo. Un buen empujón podría volcarlo por completo. No podía dejarlo así. Si se caía en medio de la noche, Ricardo podría pensar que alguien había entrado a robar. Lo último que necesitaba era ese tipo de susto. Miró su reloj, 9:30. Aún tenía tiempo. El teléfono sonó abajo, su timbre agudo y estridente en la casa silenciosa. Sofía bajó apresuradamente las escaleras, moviéndose instintivamente para contestar. Su mano estaba ya en el auricular cuando se detuvo. Esta ya no era su casa. Ricardo merecía su privacidad. Cualquier llamada que llegara aquí ya no era asunto suyo. Recogió su carpeta y su bolso, apagando las luces mientras se dirigía hacia la puerta. El teléfono dejó de sonar. Tras una breve pausa, el contestador automático se activó. La voz grabada de Ricardo, tranquila y mesurada, dijo: «Ha contactado con la residencia Ain. Por favor, deje un mensaje después del tono». Una voz de mujer llenó la habitación, cálida pero claramente preocupada. «Ricardo, soy la señora Beltrán del grupo. Necesito que me devuelvas la llamada lo antes posible. Tenemos que hablar sobre tu asistencia y participación. Has faltado a 3 sesiones ya. Eso son 3 semanas, Ricardo. El grupo está preocupado. Por favor, llámame». Sofía se quedó inmóvil como si le hubieran echado un cubo de agua helada. ¿3 semanas? Pero Ricardo acababa de decirle que estaba en terapia. Todos los martes por la noche, durante los últimos 5 años, había asistido a su grupo de asesoramiento para el duelo. Era una de las pocas constantes en sus vidas después de la desaparición de Valentina. La señora Beltrán había sido su roca durante los peores momentos, una terapeuta especializada en pérdida parental. Sofía había asistido durante 2 años antes de que las sesiones se volvieran demasiado dolorosas, un recordatorio constante de su fracaso. ¿Por qué Ricardo mentiría sobre asistir? ¿A dónde había estado yendo cada martes por la noche durante las últimas 3 semanas? Una oleada de náuseas le invadió. Quería llamar a la señora Beltrán, pero eso sería sobrepasar todos los límites. Lo que estuviera pasando con Ricardo ya no era su responsabilidad. Aún así, la preocupación la carcomía. Habían prometido seguir siendo amigos, apoyarse mutuamente incluso después del divorcio. Esto no se sentía como un problema menor. Sofía cerró la puerta principal y caminó hacia su coche. Su viejo Tsuru tenía un teléfono de coche instalado, un lujo de la época que el propietario anterior había dejado y que ella había mantenido para emergencias. Tomó el voluminoso auricular y marcó el número de celular de Ricardo. El aire nocturno se había enfriado, trayendo el aroma de la tierra mojada por la lluvia que finalmente había comenzado a caer. El teléfono sonó en su oído, 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando Ricardo contestó. ¿Hola? Su voz sonaba tensa, sin aliento. «Ricardo, soy yo», dijo Sofía. «Solo quería verificar. ¿Dónde estás? ¿Estás en terapia?» El silencio se extendió entre ellos, un abismo de estática y segundos que se alargaban. «Ricardo», insistió ella, «¿puedes oírme?» «Sí, yo», tartamudeó él. «Quiero decir no, pero estoy en camino». Mis palabras salieron rápidamente, tropezando unas con otras. «Fui a recoger a Mateo. Ya sabes que vive bastante lejos, en Tlaquepaque, pero planeamos asistir a la sesión juntos. Llegaré unos minutos tarde, eso es todo.
¿Por qué preguntas? Algo en su voz estaba fundamentalmente mal. Sofía había escuchado mentir a Ricardo antes, mentiras piadosas sobre fiesta sorpresa, pequeñas mentiras para evitar herir los sentimientos de alguien. Esto tenía la misma calidad desesperada. Palabras saliendo demasiado rápido, explicaciones demasiado detalladas. No pretendía indagar, mintió ella a su vez. Cuando estaba en tu casa recogiendo mis documentos, entró una llamada. Fue el buzón de voz. La señora Beltrán. Ah, sí. Ricardo se rió, pero sonó forzado, como el crujido de metal oxidado. Sé que no le gusta cuando alguien llega tarde. He llegado tarde a varias reuniones últimamente, así que tal vez quería hablar conmigo sobre eso. Tarde era diferente de ausente. 3 semanas de sesiones perdidas no era lo mismo que llegar 15 minutos después. ¿Qué dijo en el mensaje de voz?, preguntó Ricardo, su tono intentando ser casual, pero fallando miserablemente. Sofía dudó. Una parte de ella quería confrontarlo directamente, pero ¿cuál era el punto? Estaban divorciados. Sus decisiones eran suyas ahora. Nada específico, dijo. Solo quería que la llamaras. No es gran cosa. Bien, bueno, debería irme. Mateo está esperando. Claro, conduce con cuidado. Tú también. Adiós, Sofía. La línea se cortó. Sofía se quedó mirando el teléfono por un momento antes de colgar. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer los estados de ánimo de Ricardo, sus señales no verbales. Definitivamente estaba mintiendo sobre algo. ¿Pero qué? Arrancó el coche y se alejó de la casa. La tlapalería del barrio estaba a solo 5 minutos, una tienda familiar que había sobrevivido a la llegada de los grandes almacenes gracias a un excelente servicio. La campana sobre la puerta tintineó cuando entró. El joven que atendía, el hijo del dueño, levantó la vista y sonrió. «Doña Sofía, qué milagro. ¿En qué le puedo ayudar?» «Hola, David. Solo necesito unas cuñas de madera para un ropero que está inestable». «Claro, pasillo 3. Oiga, ¿y cómo va el proyecto de remodelación de don Ricardo? Si necesita ayuda, dígale que tengo tiempo libre este fin de semana». Sofía se detuvo, confundida. ¿Remodelación? Sí, el cuarto de hobbies que está construyendo. Estuvo aquí el fin de semana pasado. Se llevó un carrito lleno de cosas. Paneles de yeso, aislante acústico, pintura, unas herramientas nuevas. Dijo que finalmente estaba haciendo ese cuarto del que siempre había hablado. ¿Un cuarto de hobbies? ¿Aislante acústico? Ricardo había mencionado querer uno hace años, pero después de que Valentina desapareciera, había perdido interés en todo. Bueno, dijo Sofía, forzando una sonrisa. Le preguntaré. Gracias por la información. Encontró las cuñas, pagó y regresó a su coche. Un proyecto de remodelación del que no sabía nada. Sesiones de terapia perdidas. Mentiras sobre dónde estaba esa noche. Las piezas no encajaban, pero Sofía aún no podía ver la imagen completa. Tal vez Ricardo solo estaba pasando por un momento difícil. Se lanzó a un proyecto para lidiar con el divorcio, demasiado avergonzado para admitir que había dejado la terapia. Era una explicación lógica, pero no se sentía correcta. Revisó el reloj. Aún tenía tiempo. La noche había adquirido una cualidad surrealista. Giró la llave y condujo de regreso hacia la casa de Ricardo, sin saber que cada kilómetro la acercaba más a respuestas para las que no estaba, y nunca podría estar, preparada. Sofía llegó a la entrada de Ricardo por segunda vez esa noche. La bolsa de la ferretería crujió mientras la recogía. Haría esto rápido, arreglar el ropero y salir para su turno. Las palabras de David sobre la remodelación resonaban en su mente. Su llave giró fácilmente en la cerradura. La casa estaba a oscuras, tal como la había dejado. Subió las escaleras y a mitad de camino notó una delgada línea de luz saliendo por debajo de la puerta de la oficina de Ricardo. Extraño. Estaba segura de haber apagado todas las luces. «¿Ricardo?», llamó. «¿Estás en casa?». No hubo respuesta, pero escuchó un movimiento. Pasos. El roce de muebles. Llegó al rellano del segundo piso. Los pasos se hicieron más fuertes, más frenéticos, papeles crujiendo, un cajón cerrándose de golpe. «¡Ricardo!»,
Llamó de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Está todo bien? Todavía sin respuesta. La inquietud le recorrió la columna vertebral. Se acercó a la puerta de la oficina y la abrió. Ricardo, pensé que estabas... Las palabras murieron en su garganta. Mateo Tengo estaba en medio de la oficina. Los archivos de Ricardo yacían esparcidos por el suelo. Los cajones del escritorio colgaban abiertos con los contenidos derramados. Mateo se volvió lentamente. Su rostro brillaba de sudor, la piel pálida y cerosa. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio que sus pupilas estaban dilatadas como pozos negros. «Mateo», susurró ella, «¿qué estás haciendo aquí?» Él dio un paso hacia ella, inestable. Un fuerte olor a alcohol y desesperación emanaba de él. «Mateo, quédate ahí», dijo ella firmemente, retrocediendo. «Llamaré a un médico. Necesitas ayuda». Alcanzó el teléfono de la oficina, pero Mateo se abalanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. Sus manos se aferraron a las muñecas de ella, con un agarre dolorosamente fuerte. «¡Suéltame!», gritó ella, tratando de liberarse, pero él era demasiado fuerte. Empujó con todas sus fuerzas, rompiendo su agarre y tambaleándose hacia atrás, fuera de la oficina. Trató de cerrar la puerta, pero Mateo la abrió con una fuerza brutal. El miedo, puro y helado, la inundó. Este no era el Mateo que conocía, el amigo tranquilo de su marido. Sofía se giró para correr hacia las escaleras, pero él la atrapó por detrás, sus brazos rodeándola. Luchó mientras él la arrastraba por el pasillo hacia la habitación de Valentina. La arrojó sobre la pequeña cama. Antes de que pudiera moverse, él estaba encima de ella, inmovilizándola. «Mateo, por favor», suplicó ella. «No hagas esto. Tienes una esposa, un hijo». Su mano encontró a tientas la lámpara de noche de cerámica de Valentina, un elefante rosa. La agarró y lo golpeó con todas sus fuerzas en la sien. Él gruñó y rodó hacia un lado. Sofía se arrastró fuera de la cama y corrió hacia la puerta. Pero él se recuperó rápidamente. La agarró del brazo y la hizo girar, golpeándola contra el ropero. El impacto le quitó el aliento. Cayó de rodillas mientras el ropero se tambaleaba, su base, ya inestable, cediendo. El pesado mueble cayó hacia adelante con un tremendo estruendo. La madera se astilló, el suelo debajo se agrietó y se hundió, revelando una cavidad oculta. Mientras el polvo se asentaba, Sofía vio cajas de cartón en el agujero, docenas de ellas, llenas de cassettes, cintas de video y cuadernos. El comportamiento de Mateo cambió instantáneamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa inquietante. «Esto es», susurró, «esto es lo que estaba buscando». Cayó de rodillas y comenzó a agarrar cintas frenéticamente. Sofía, todavía aturdida, observaba confundida. «¿Qué es eso?», preguntó. «Detente», gritó, lanzándose hacia él. Golpeó varios cassettes de su agarre, que repiquetearon por el suelo. Mateo maldijo, recogió lo que pudo cargar y salió corriendo de la habitación. «¡Voy a llamar a la policía!», le gritó Sofía. Escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. Se asomó por la ventana y vio a Mateo tropezar por la entrada, aferrándose a su botín. Sofía se desplomó contra la pared, con el corazón acelerado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué Mateo había irrumpido? ¿Y qué había en esas cintas? Miró el agujero en el suelo. Con manos temblorosas alcanzó el cassette más cercano. La etiqueta decía simplemente «El cuarto de las muñecas, volumen 47». La misma frase de la grabadora de Valentina, pero ahora cargada con un peso de amenaza que no podía entender. Necesitaba llamar a la policía. Ahora. Las manos de Sofía temblaban mientras marcaba el 911. «Necesito a la policía en la calle Paseo de la Arboleda 4728», dijo con voz entrecortada. «Un hombre acaba de atacarme». Mientras esperaba, no pudo resistir examinar los cassettes que Mateo había dejado caer. El cuarto de las muñecas, volumen 23, volumen 89, volumen 256. Su estómago se revolvió. ¿Cuántos había?
Miró en el compartimento oculto y vio filas y filas de cajas. Las sirenas sonaron a lo lejos. Pronto, la casa se llenó de oficiales. El detective a cargo, un hombre mayor llamado Morales, escuchó su historia con atención. ¿El cuarto de las muñecas?, preguntó Morales, su expresión seria. ¿Qué significa eso? No lo sé, admitió Sofía. Lo escuché en una vieja grabación de mi hija hoy. Ella desapareció hace 9 años. Los ojos de Morales se agudizaron. ¿Su hija está desaparecida? ¿Cuál era su nombre? Valentina. Tenía 5 años. El detective intercambió una mirada con sus oficiales. Señora, dijo, creo que deberíamos ver qué hay en estas cintas. Se trasladaron a la sala de estar. Sofía encendió el televisor e insertó un disco en el reproductor de Ricardo. La pantalla cobró vida. Al principio parecía inocente. Ricardo y Valentina, de 5 años, jugando en la sala. La risa de Valentina llenó la habitación. En la pantalla, Ricardo sonrió a la cámara. Val, ¿quieres jugar un juego? Ve al cuarto de las muñecas y sorpréndeme. Está bien, papi. Valentina se levantó de un salto y salió de la toma. Se podían oír sus pasos bajando las escaleras hacia el sótano. Ricardo miró directamente a la cámara y comenzó a contar lentamente. Está yendo al sótano, dijo Sofía confundida, pero nunca lo llamamos así. El video se cortó y se reanudó en una habitación diferente. Paredes rosadas, animales de peluche, una cama pequeña con sábanas de princesas. Una habitación que Sofía nunca había visto antes. Valentina estaba sentada en la cama, luciendo incómoda. «Ahora posa para papi», dijo la voz de Ricardo desde detrás de la cámara. Lo que siguió hizo que la sangre de Sofía se helara. Ricardo entró en el encuadre y se sentó junto a Valentina. Sus manos se movieron para tocarla de maneras en que ningún padre debería tocar a su hija. «¡Paren!», gritó Sofía. «¡Apáguenlo!». Morales detuvo el video. Sofía se derrumbó en el sofá, sollozando. Su mundo se había hecho añicos. El hombre que había amado, en quien había confiado, era un monstruo. «Nunca lo supe», jadeó entre sollozos. «Nunca vi esa habitación. Oh, Dios, mi bebé». Morales se sentó a su lado. «Señora Elding», dijo, su voz suave pero urgente, «necesito que piense. ¿Podría su hija seguir en esta casa? ¿En el sótano?». La cabeza de Sofía se levantó de golpe. «¿El sótano? Siempre cerrado con llave». «Ricardo tiene la única llave», dijo. «Dijo que era por seguridad». Un oficial se acercó. «Detective, hablé con la terapeuta, la señora Beltrán. Ricardo Elding no ha asistido a terapia en 3 semanas. No está allí esta noche». «Eso es causa probable», dijo Morales, poniéndose de pie. «Vamos a entrar en ese sótano. Traigan las herramientas de entrada forzada». Después de todos estos años, ¿podría la respuesta haber estado bajo sus pies todo el tiempo? El primer golpe del ariete sacudió la pared. La puerta de roble, reforzada, se mantuvo firme. En el cuarto golpe, la puerta se rindió con un estruendo. La puerta del sótano se abrió, revelando escaleras que descendían a la oscuridad. Un oficial encendió la luz. El sótano estaba sorprendentemente organizado. El banco de trabajo de Ricardo, herramientas en filas ordenadas, estantes con cajas etiquetadas. «Revisen todo», ordenó Morales. «Tiene que haber una entrada oculta». Los oficiales buscaron metódicamente. Sofía se arrodilló, mirando debajo del banco de trabajo. Algo reflejó la luz, un borde metálico. «¡Detective!», llamó. «¡Hay algo aquí!». Juntos, movieron una pesada lavadora y secadora. Donde habían estado las máquinas había una sección del panel de yeso que no coincidía. Morales encontró un pestillo oculto. La cerradura se rompió con una palanca. El panel falso se abrió. Detrás, un estrecho pasaje se extendía hacia la oscuridad. Unas tenues luces de hadas rosadas corrían a lo largo del techo. El olor los golpeó. Humedad, metal y encierro humano. Avanzaron en fina India. El pasaje terminaba en otra puerta, pintada de rosa con pegatinas de princesas. Morales golpeó. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Silencio. Presionó su oído contra la madera.
La insonorización era casi perfecta. Levantó su puño para golpear de nuevo cuando la cerradura hizo clic. La puerta se abrió unos centímetros y una voz joven y alegre llamó: «¡Papi, llegaste temprano!». La puerta se abrió más, revelando a una adolescente. Llevaba un camisón rosa, su cabello bluvio, largo y enredado. Su sonrisa se congeló cuando vio a Morales y a los oficiales. Un grito desgarrador rasgó el aire. No son reales. Papá dijo que todos están muertos. Sofía pasó junto a los oficiales. Incluso después de 9 años, incluso con los cambios de la adolescencia, reconoció a su hija al instante. «Valentina», gritó, corriendo hacia adelante. «Cariño, soy mamá. ¡Soy yo!». La chica se presionó contra la pared, sacudiendo la cabeza violentamente. «No, mi mamá murió. Todos murieron. Papá dijo que el mundo se acabó y solo quedamos nosotros». Sofía cayó de rodillas, extendiendo sus brazos. «No, mi amor, eso no es cierto. Te he estado buscando todo este tiempo». «¡Papá!», gritó Valentina. «¡Papá, ayuda! ¿Dónde estás?». Morales le pasó discretamente un bolígrafo a Sofía. Ella lo tomó y comenzó a dibujar en su propia mano, una simple mariposa con una cara sonriente, el mismo diseño que había dibujado innumerables veces cuando Valentina era pequeña. «¿Recuerdas esto?», susurró suavemente. «La llamabas tu mariposa feliz». Los ojos de Valentina se fijaron en el dibujo. Su respiración se calmó. El reconocimiento amaneció lentamente. «¿Mamá?». La palabra salió quebrada, incierta. «Sí, bebé, soy yo», dijo Sofía. «Sé lo que dijo papi, pero mintió. Estoy aquí, soy real». Sofía abrió sus brazos nuevamente. Esta vez, Valentina voló hacia ellos. Se abrazaron, ambas sollozando, en medio del horror rosa de la pequeña prisión, unidas de nuevo después de 3.285 días de oscuridad. La pesadilla había terminado, pero el largo camino hacia la sanación apenas comenzaba.